¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su infinito amor, decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta nos lleva a un panorama intrigante del amor divino. Aunque vasto e incuestionable, Dios permanece firme en sus principios. Entre los cristianos se cree ampliamente que la voluntad divina abarca a todos, sin distinción de género, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras confirman esto en 1 de Timoteo capítulo 4, proclamando el deseo de Dios de que todos sean salvos y conozcan la verdad. Pero ¿qué pasa con quienes parecen estar lejos de esta salvación? En el vídeo de hoy revelaré 7 perfiles de personas que pueden encontrar obstáculos en este camino espiritual. En otras palabras, hablaré de 7 tipos de personas que tal vez no alcancen la salvación. Es vital prestar atención, ya que muchos de nosotros, sin saberlo, podríamos encontrarnos con obstáculos en nuestro camino hacia la redención. Entonces, mantente atento y reflexiona. ¿Alguno de estos perfiles resuenan con tu camino espiritual? La respuesta puede ser la clave para una comprensión más profunda de la naturaleza del amor divino y de la salvación misma. Te invito a tomarte un momento para ver este video completo, unirte a las oraciones y recibir abundantes bendiciones para ti, tu familia y amigos. Antes de profundizar en el corazón de este contenido, le pido amablemente que muestre su apoyo dándole me gusta a este video, suscribiéndose a nuestro canal y compartiendo este mensaje esencial. Cada una de tus acciones ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando más corazones y fortaleciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Enfrentemos una verdad inquietante. No todos en este mundo pueden o serán salvos. Esta realidad es una advertencia especialmente para quienes asisten regularmente a la iglesia. No es solo la asistencia a las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, el diezmo, el título cristiano, el hablar piadosamente o incluso el bautismo lo que garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo capítulo 7, versos 21 y 22, nos trae la seria advertencia de Jesús sobre el día del juicio. Muchos creerán haber hecho milagros en su nombre, pero Él los rechazará diciendo, «Nunca os conocí, de mí, malhechores». Este mensaje es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestra verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Pregúntese, si el Señor regresara hoy, ¿estaríamos listos y dignos, vestidos de su justicia, sin mancha ante Él? Meditar sobre esto no solo es importante, sino que es esencial para nuestro viaje espiritual. Siéntete bendecido de estar aquí, participando en este video en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas. El primer grupo está formado por incrédulos. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede salvarse de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. El conocido pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16, resalta que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención y por eso
la incredulidad es tan peligrosa. Segundo, Dios no puede salvar a aquellos que buscan la salvación por otros medios que no sean Jesucristo. Juan, capítulo 5, versículo 40, afirma que algunos se negaron a venir a Jesús de por vida. Él es el único camino al Padre, y nadie viene al Padre sino por Él. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Nada más puede salvar a una persona, ni la inteligencia, el poder, el dinero, la buena apariencia o incluso la familia o los amigos. Somos salvos solo por la sangre de Jesús, y su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados. La siguiente categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a estos individuos en Mateo capítulo 23, versículo 3. «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cierran el reino de los cielos ante los hombres. Vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que intentan entrar». Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es. Los domingos se sientan en la iglesia con ropa adecuada y levantan manos santas a Dios. Sin embargo, los fines de semana se comportan como cualquier otra persona en ambientes mundanos. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando a la iglesia como un centro social sin verdadera devoción. Estas personas pueden incluso adorar a Dios públicamente, pero no permiten que la vida de Cristo se manifieste verdaderamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia, pero no muestran frutos que prueben la fe que profesan. Están a la puerta del reino, pero no entran, e impiden que otros entren. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En cambio, Jesús elogió la actitud humilde del recaudador de impuestos, quien, consciente de sus pecados, suplicó a Dios misericordia. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son los apóstatas. Según Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22, nos habla claramente de ellos, diciendo que si alguien, después de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se involucra nuevamente y es vencido por el mundo, su condición final es peor que su inicial. 1. Esto pone de relieve la gravedad de desviarse del camino de la verdad después de haberla conocido. Estos individuos se encuentran al final en una situación peor que al principio. Más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, dar la espalda al sagrado mandamiento que les había sido dado. Es como lo describen los proverbios. El perro vuelve a su vómito y el cerdo se lava cuando se revuelve en el barro. La Biblia nos muestra el cuadro de aquellos que se vuelven religiosos y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que al final revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Un cerdo lavado sigue siendo un cerdo. Se trata de personas que juegan con los fundamentos de las creencias cristianas, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que eventualmente revelan su verdadero yo, regresando al mundo y sus tentaciones, porque en realidad nunca tuvieron fe. La siguiente categoría de personas que la Biblia dice que no pueden ser salvas son los blasfemos. Jesús aborda este tema en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que todo tipo de pecado y blasfemia puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Algunas personas blasfeman contra Dios, burlándose del Espíritu Santo y menospreciando su manifestación.
Este se considera el pecado imperdonable. Por tanto, es fundamental tener cuidado con lo que se dice sobre el Espíritu Santo. Evite bromas, asociaciones o grupos que hablen despectivamente del movimiento del Espíritu de Dios, ya que esto puede conducir a la comisión de este pecado imperdonable. El último grupo de personas que, según las Escrituras, Dios no puede salvar son los difuntos. Es común que muchas personas busquen pastores y líderes religiosos pidiendo oraciones durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante comprender que ninguna oración puede cambiar el destino de una persona después de su muerte. La salvación solo es posible mientras estemos vivos. Después de la muerte, se vuelve completamente inalcanzable. La idea del purgatorio, como algunos creen, no está respaldada por la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en la vida. Por eso es crucial entregar tu vida a Jesús. Amigo, espero que ahora puedas entender que algunas personas pueden no ser salvas. Esto no se debe a la falta del amor de Dios, sino a que Él no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando todavía éramos pecadores. Después de este sacrificio supremo, si alguien decide no creer, Dios no volverá a comprometer sus principios. Para concluir, pregunto, ¿realmente has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si aún no lo has hecho, ahora es el momento ideal. El rapto es un tema ampliamente discutido entre cristianos e incluso no cristianos. No es solo un evento futuro predicho, sino un evento profético que ciertamente ocurrirá. Se desconoce el momento exacto, pero esto es lo que sabemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, nos dice que, según la palabra del Señor, nosotros los que vivimos y quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe. Ser arrebatado para reunirse con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran anticipación. El rapto es un evento destinado exclusivamente al pueblo del Señor, aquellos que han puesto su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han alejado de una vida de pecado. Esto significa que sin importar cuántas buenas obras uno realice en la tierra o cuán nobles sean sus intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunas personas creen que el rapto ocurrirá más de una vez, dando una segunda oportunidad a quienes se pierdan la primera. Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea. Por lo tanto, es esencial hacer todo lo posible para asegurarte de participar en esta gloriosa experiencia. El rapto solo ocurrirá una vez y no se repetirá. Quedarse atrás significará enfrentar el caos y la persecución del anticristo. En cambio, para aquellos que sean arrebatados, será el comienzo de un reinado eterno con el Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también aceptarán y disfrutarán plenamente lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, que es la muerte, será juzgado y vencido. Este video explicará en detalle qué es el rapto. Te pido que sigas con atención, ya que esto fortalecerá tu fe y eliminará cualquier temor
sobre el arrebatamiento de tu corazón. La palabra rapto describe un evento fundamental en las Escrituras en el que Dios quita de la tierra a todos los creyentes en Cristo Jesús, dando paso a que su justo juicio sea derramado durante el período de la tribulación. Es fundamental resaltar que la palabra rapto no se menciona explícitamente en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diferentes partes de las Escrituras señalan la ocurrencia de este gran evento. Se encuentran ejemplos de estos versículos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y en otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman el suceso profetizado que llamamos el rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha enseñado mucho sobre el rapto. Una creencia significativa pero errónea asociada con el rapto es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no apoyan este punto de vista. La Biblia establece claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. Aclaremos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este regreso tiene el propósito de juzgar a los que quedaron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, para vencer al anticristo y a Satanás y reinar por 1000 años, como se informa en Apocalipsis, capítulos 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos serán removidos de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraste, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresará con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a los que quedaron en la tierra y encarcelar al diablo por 1000 años. Segundo, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, está escrito: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, según Mateo capítulo 25, versículo 27. Así como el relámpago que sale del oriente y aparece hasta en el occidente, así también venir del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que se cumplan ciertos eventos proféticos del fin de los tiempos. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y escuelas de pensamiento respecto al concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente de información más válida y precisa sobre este evento de los últimos tiempos. Una mala interpretación común del rapto es que está destinado solo a personas buenas y morales. Las Escrituras enseñan y confirman que el arrebatamiento es para los creyentes en Cristo Jesús. Puede que seas un ciudadano ejemplar, generoso y respetuoso de la ley de tu país, pero si no has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, me temo que podrías quedarte atrás en el rapto. La Biblia nos enseña algo de gran esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos que creían en Cristo. Las Escrituras declaran que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si tienes un ser querido que falleció y era un fiel creyente en Jesucristo, te tengo buenas noticias. Resucitará primero y tendrá la esperanza de estar con el Señor en el aire durante el rapto. Este
Es motivo de gran aliento y alegría. Ahora quizás te preguntes, ¿es posible prepararse para el rapto? ¿Cómo puedo prepararme para este gran evento? La respuesta es un sí rotundo. Compartiré cómo prepararse para el rapto. Una de las maneras de estar preparado es vivir una vida de fe y rectitud. Recuerde la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, amados, dedíquense a las cosas que edifican su fe y los motivan a vivir una vida recta. No permitáis que nadie os desanime de la necesidad de vivir con fe y rectitud. Asegúrate de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla, porque el Señor te da gracia y sabiduría. Otra forma de mantenerse preparado para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas mientras se vive en preparación. Es esencial estudiar la palabra de Dios y aprender sus principios por sí mismo. Todo creyente que se dedica a estudiar la palabra de Dios se convierte en un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar la palabra de verdad en todos los ámbitos de la vida. Es fundamental leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque parezcan excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una lección demasiado compleja, mística o ambigua no es necesariamente cierta. La mayoría de las veces, la verdad de la palabra de Dios se presenta de una manera sencilla para que todos puedan estar completamente equipados para realizar buenas obras. Otra forma importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios capítulo 27, versículo 17, nos dice: Como hierro con hierro se afila, así uno afila a otro. Vivir en comunidad con otros creyentes es fundamental. Como sugiere el dicho popular, en la unión hay seguridad. La Biblia nos anima a no descuidar las reuniones con otros creyentes y a asegurarnos de que nada nos aísle del compañerismo. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es algo que viene de Dios, sino una artimaña del enemigo. Otra forma de prepararse para el rapto es orar pidiendo guía y fortaleza mientras vivimos los últimos días. La oración es una de las formas en que nos mantenemos conectados con el Señor, especialmente en momentos en que nos sentimos solos en este viaje celestial. Ore al Señor para que nos guíe y nos dé fuerza, porque nuestras propias fuerzas pueden fallar, pero con el equipo del Señor no fallaremos. En conclusión, mientras tomas medidas para prepararte para el rapto, recuerda que Dios está colocando señales en el camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente cuándo ocurrirá el rapto, pero se nos ha advertido y enseñado a estar alerta a las señales del fin de los tiempos. El mismo Jesús nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de estar vigilantes durante los últimos días. Jesús habló de estos acontecimientos. Por lo tanto, dada la manifestación de estas señales en nuestros días, sería prudente prestar más atención que nunca a las Escrituras. Es crucial que nos centremos en la guía que Jesús nos dejó sobre cómo vivir nuestras vidas en los últimos tiempos, como dijo en Mateo capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En este video, compartiré 3 enseñanzas vitales de Jesús y cómo se aplican directa y prácticamente a nuestra vida cristiana cotidiana. El primer consejo de Jesús, que se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 46, nos informa que seremos bendecidos si se nos encuentra cumpliendo sus instrucciones cuando Él regrese. Jesús, al guiar a los creyentes sobre su regreso, afirma que la verdadera fidelidad está en ser encontrado haciendo esto cuando el Maestro regrese. Prometió que a su regreso estos siervos fieles serían bendecidos. Pero,
¿Qué significa que te encuentren haciendo esto? ¿Qué debería hacer exactamente el siervo, el creyente que sigue a Jesús cuando el Señor regrese? Permanecer a salvo en estos últimos días significa ser encontrado cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica que no debemos descuidar la misión que Él nos encomendó hasta su glorioso regreso. Jesús aclaró esta idea a través de la parábola de los talentos. Ser encontrado haciendo esto significa estar activamente comprometidos y dedicados a la misión que se nos ha confiado, llevándola a cabo con excelencia, viviendo en la sincera expectativa del regreso de nuestro Maestro. Algunas de las responsabilidades que se nos han confiado incluyen la predicación del Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a predicar el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado a todos los que han puesto su fe en Jesús, a ser activos en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso de difundir el mensaje del reino de Dios a los aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser firme, independientemente de los obstáculos y desafíos que encontremos. Además de difundir el Evangelio, Jesús nos encargó a ser discípulos. Esta tarea está claramente delineada en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y enséñales a obedecer todo lo que te he mandado, y estaré siempre contigo hasta el fin de los tiempos. Hoy, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús llama a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede formar otro discípulo. Hoy en día, existe una necesidad urgente de trabajadores dedicados en el reino de Dios. Cuando nos esforzamos por ayudar a las personas a acercarse a Dios, a amarlo, servirlo y presentarlo, realmente estamos poniendo en práctica el mandato de Jesús. Al hacerlo, nos comprometemos a ser encontrados haciendo esto en el momento del regreso del Señor. Una de las pautas cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos últimos tiempos es mantener siempre alta nuestra vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos alejen del verdadero camino. Según Marcos capítulo 13, versículo 33, en la versión ampliada se dice: «Estad alerta, velad constantemente y orad, ya que no sabéis el momento exacto de vuestra llegada». Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en la oración. Amados santos, debemos permanecer siempre vigilantes, sin sucumbir al letargo espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración. Mientras esperamos el regreso del Maestro, en el lugar de la oración encontramos gracia, consuelo y paciencia, elementos esenciales para superar los desafíos de estos últimos días, escapando de las trampas y engaños. Los desafíos de hoy requieren que usted y yo dediquemos tiempo de calidad al Señor en oración diariamente. Pregúntate, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? Date cuenta de que es fundamental orar continuamente para comprender la voluntad de Dios para ti y las acciones que quiere que realices en este momento. La comunicación con Dios nos da una ventaja sobre los innumerables planes de Satanás. Muchos cristianos aún no se han dado cuenta de que el mundo está cambiando diariamente para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está empeñado en desviar a tantos santos como sea posible. Pero recuerda, él es engañoso. Dedicar diariamente tiempo de calidad a la oración nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús a la conciencia de su regreso. Dormir en el afán de mantener nuestra vigilancia en estos últimos días es ignorar este vital consejo de estar atentos y alertas, pues no sabemos la hora exacta de su regreso. En Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36 dice: «Por tanto, estad alerta,
porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa. Si llega de repente, no dejes que te encuentre durmiendo. Esta advertencia es clara. Debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí el sueño no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y descuido espiritual. Por eso, en este periodo de incertidumbre y transformación, es fundamental que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. El momento preciso del retorno divino, permanecer espiritualmente despiertos y atentos, es la clave para no sorprendernos y estar preparados para afrontar los desafíos que nos esperan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, enfatiza la importancia de no volverse indiferentes o descuidados respecto de las cosas del reino de Dios o del inminente regreso de Cristo. Nos insta a permanecer vigilantes porque no sabemos la hora de su regreso. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Se anima a cada creyente a estar en guardia, esperando con esperanza el regreso del Señor, tomando medidas conscientes para tener cuidado con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa comprometernos activamente a proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando todo lo que aleja nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35. Nos advierte severamente que tengamos cuidado, no sea que nuestro corazón se vea abrumado por las disipaciones y ansiedades de la vida, porque ese día puede sorprendernos de repente, como una trampa. Jesús nos advierte sobre el peligro del engaño que proviene de un estilo de vida frívolo y desenfrenado, que puede volverse común en los últimos días. Recordamos que acontecimientos similares ocurrieron en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, e incluso en Babilonia, antes de que fueran destruidas. La Biblia informa que antes de estos acontecimientos, la gente estaba tan absorta en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y sus advertencias. Hoy vivimos en una situación similar, en la que muchos se olvidan gradualmente de Dios y recurren a las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de personas influyentes, medios de comunicación e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos pueden descarriarse, no necesariamente a causa del pecado, sino a causa de las ansiedades de la vida. Por tanto, es necesario ser conscientes de las presiones que debilitan la fe de los demás. Aunque enfrentemos tiempos difíciles, no debemos permitir que nada enfríe nuestro corazón hacia Dios. Independientemente de las circunstancias, no permitas que la ansiedad te aleje de tu fe. Al contrario, que vuestra fe os libere de la ansiedad que domina a tantos en estos días. Querido amigo, después de escuchar este consejo del mismo Señor Jesús, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, estamos viviendo tiempos difíciles en los últimos días. Los hombres se volverán egoístas, avaros, arrogantes, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, conciliadores, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, apresurados, vanidosos y amantes del placer en lugar de amantes de Dios. Mantendrán una apariencia de piedad, pero negarán su verdadero poder. Deberíamos evitar a estas personas. Esta guía es muy clara. Debemos distinguirnos y separarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que presente solo una forma exterior de piedad, pero que en realidad viva de una manera contraria al poder de una vida piadosa. En otras palabras, tus acciones o apoyo son reflejos directos
de una vida de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos al futuro con esperanza y anticipación del regreso del Señor, debemos aferrarnos a la profesión de nuestra fe y esforzarnos fervientemente por la fe que se nos ha confiado. Permanezcamos firmes e inmutables, recordando que cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que mantuvieron la mirada fija en Él y vivieron su vida para agradarlo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra». ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente importa en la vida? ¿Qué sería lo único que preservarías si estuvieras a minutos de enfrentar la eternidad? Si alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, tu visión de la vida cambia radicalmente. En este mismo momento, nada más parece importar, excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Frente a la muerte, se hace evidente que, en medio de todas nuestras búsquedas y logros mundanos, es nuestra unión con Cristo, hecha posible por su acción en la cruz, la que tiene un significado genuino. Únase a mí mientras profundizamos en este profundo mensaje y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la seguridad de la vida después de la muerte. Este es un mensaje extremadamente importante y Dios quiere que le prestes toda tu atención. No te pierdas nada. Abre tu corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos qué podría pasar después de este momento. Como resalta Gálatas capítulo 6, versículo 14, nuestro mayor orgullo debe residir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo es crucificado. Para mí y yo para el mundo. Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones mundanas pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos un poco sobre una persona que se enfrenta a un roce con la muerte, ya que ofrece un paralelo sorprendente con nuestras propias vidas. Piense en un hombre de negocios que ha planificado meticulosamente una reunión de negocios para la próxima semana. Ante su muerte inminente, mientras su vida se desarrolla ante sus ojos, este encuentro se convierte en un pensamiento lejano e irrelevante, perdiendo su valor. La incesante búsqueda de riqueza deja de dominar sus pensamientos e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su amado hogar, que alguna vez fue visto como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, este es un recordatorio conmovedor de que las cosas por las que nos esforzamos y a las que damos tanta importancia, en última instancia, no tienen relevancia frente a la eternidad. El dinero, los bienes materiales e incluso nuestros logros más preciados son efímeros en comparación con la cuestión fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es la cruz de Cristo, ya que juega un papel crucial en la definición de nuestro destino eterno. Es esencial tomar en serio esta lección, ya que se aplica a cada uno de nosotros. La muerte es una realidad ineludible que llegará para todos, y en el momento en que se acerque, todas nuestras preocupaciones temporales y prioridades equivocadas se desvanecerán como humo. En el fondo, conocemos esta verdad, pero muchas veces no damos la debida prioridad a nuestra relación con Dios. Perdidos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos, no debemos perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sea un llamado a despertar los espíritus, evaluar nuestros valores y reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea preguntas profundas. ¿Qué sucede al final de nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? Existe un reino llamado purgatorio,
o simplemente entramos en un letargo hasta el día prometido de la resurrección. Hebreos capítulo 9, versículo 27, ofrece una respuesta clara, afirmando: «Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después viene el juicio». La palabra de Dios desmiente cualquier concepción de un estado intermedio después de la muerte y enfatiza la realidad del juicio después de la muerte. La idea del purgatorio es sustituida por la certeza del juicio divino después de nuestra vida terrena. Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas cambiarán drásticamente. La comprensión de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará minuciosamente cada detalle de nuestra existencia, nos impulsa a adoptar una forma de vida diferente. Sepan que incluso las palabras que pronunciemos serán analizadas y juzgadas minuciosamente. Mi querido amigo, el juicio está cerca y en el horizonte, y en este juicio, un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto veremos cuál es este factor. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, encontramos nuevamente el tema de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Reflexionemos sobre la predicación de la cruz. La cruz de Jesús puede parecer absurda para los que están en perdición, pero para los salvos representa el poder de Dios. La cruz, una vez más, destaca, diferenciando a quienes siguen el camino de perdición de quienes van por el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos de esa cruz y la posterior resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda el capítulo 6 de Gálatas, la enfática declaración del apóstol Pablo, lejos de mí, actúa como un principio rector para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Nos invita a volver la mirada a Jesús, a fijar la vista en la cruz y a confiar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz es un faro de esperanza y un recordatorio del amor y el sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. En nuestra vida diaria, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz. Seducidos por los encantos de las realizaciones mundanas, atrapados en la búsqueda del beneficio personal y atraídos por los placeres efímeros de esta vida, a menudo perdemos de vista el valor eterno de la cruz. Frente a la eternidad, estas búsquedas palidecen en comparación con el impacto duradero de la cruz. Se erige como el elemento central que diferencia a los que perecen de los que se salvan y sirve de fundamento para el perdón de los pecados. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo un firme llamado a fijar nuestros ojos en el poder transformador de la cruz. Debemos reflexionar sobre la verdad contenida en estos versículos al considerar la realidad del juicio inminente y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de competencia por nuestra atención, enfrentamos una infinidad de distracciones que buscan desviar nuestra atención de la cruz. La importancia de mantener la cruz en el centro de nuestras vidas es un recordatorio constante de no perdernos en trivialidades e ilusiones pasajeras, sino de buscar el significado profundo y eterno que representa. La sociedad a menudo nos anima a centrarnos en nuestra propia bondad, instándonos a sentirnos orgullosos de nuestros logros y rectitud personal, promoviendo la idea de autosuficiencia basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad más profunda de nuestra naturaleza humana. A menudo escuchamos susurros que nos recuerdan todas nuestras buenas acciones, nuestra bondad, amor, responsabilidad de pagar las facturas,
apoyar a nuestra comunidad y cuidar de nuestra familia. Se nos elogia por nuestra rectitud moral y nuestro respeto a la ley, lo que lleva a muchos a creer que, de hecho, somos buenas personas. Esta mentalidad es común entre muchas personas en todo el mundo, incluidos aquellos que no creen y no reconocen su propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que se derivan de ella. Muchos no se dan cuenta de lo que Romanos capítulo 3, versículo 23 intenta enseñarnos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O incluso en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos pecadores. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño engaña a las personas dándoles una percepción falsa de justicia, impidiéndoles la salvación hasta que es demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, visto solo como crímenes graves o transgresiones graves, es cuestionada por el mensaje del Evangelio, que señala a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fracasado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante que revela una verdad inquietante. Toda persona, por muy respetada que sea la sociedad o considerada virtuosa, es un pecador ante un Dios santo. Muchos se asustan ante esta firme valoración de su condición moral y rechazan con vehemencia la idea de ser clasificados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia justicia. Por tanto, el mensaje evangélico se convierte para ellos en algo ofensivo y difícil de entender, un verdadero obstáculo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación. La idea de redención les parece una tontería, un concepto sin importancia que fácilmente se descarta. Muchas personas buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que acciones tan loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Se dejan seducir por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Y el mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de que nuestra bondad por sí sola es insuficiente. Debemos reconocer que nuestra propia justicia no es suficiente para redimirnos. No es necesario buscar más ejemplos para darse cuenta de la creciente cultura de falta de respeto a la vida humana en el mundo actual. Basta con coger el móvil y navegar por Internet para descubrir la hostilidad que impregna el planeta. Hemos visto un aumento sin precedentes de asesinatos, conflictos armados y actos terroristas. Se han perdido más vidas en guerras que en cualquier otro momento de las últimas 9 décadas que en los 500 años anteriores juntos. Solo en el último siglo, se estima que 203 millones de personas perdieron la vida en guerras, y solo en la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 5 millones quedaron discapacitados debido a los conflictos. Ante esta realidad, es difícil no pensar que el juicio divino está cerca, pero independientemente de si el rapto ocurre primero o si dejamos este mundo para la eternidad, la pregunta crucial sigue siendo: ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador tal como lo somos ahora? ¿Tenemos una relación con Jesús? Escucha, deja de lado las preocupaciones de esta vida. Al final, lo que realmente importará es tu conexión con Jesús. No importa tu saldo bancario, ni tu estatus social, tus seguidores en Instagram u otras redes sociales, sino lo preparada que esté tu alma. Entreguemos nuestro corazón al Señor en este momento, arrepintámonos
y mantengámonos firmes en la verdad, sin importar el costo. Oremos para que Dios guíe nuestro corazón a las cosas del Espíritu y nos libre de las ataduras de corrupción que dominan el mundo. Que el amor a Dios se convierta en nuestra principal motivación y nos dé certeza sobre nuestra eternidad. Amén. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte con nosotros. Recuerda darle me gusta y compartir este video con tu iglesia para ayudar a que la palabra de Dios llegue a más personas. Que Dios te ilumine y bendiga.